estuvimos intentando de dar a conocer las causas o motivos por los cuales el amor de Dios se empieza a apagar en nosotros, se deteriora, la obra de Dios se para, algunas veces se para, después hay que activarla, hay que reiniciarla, otras veces se apaga, se viene abajo, y algunas veces nosotros somos conscientes de ello y otras veces pues no nos damos cuenta. Entonces estuvimos hablando de varios motivos. Evidentemente esto es algo que yo comparto. Si nos metiéramos más profundo pues encontraríamos más motivos y sería más profundo, pero bueno, lo quería dar en 2 semanas y ya hoy quiero acabar. Y voy a pedir que los hermanos abran la Biblia rápido en Romanos 5:5, Romanos capítulo 5, versículo 5, donde ahí dice el apóstol Pablo a los romanos o a los hermanos de la iglesia en Roma que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos 5:5. Derramado en nuestros corazones. ¿Estamos allí? Dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Por lo tanto, todo pecador que viene a los pies de Jesucristo y recibe la salvación en ese momento está óptimo y legal para que el Espíritu Santo lo visite, venga a morar para siempre en ese corazón, y en ese momento dice que se derrama ¿qué? El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios lo siente un pecador en su corazón, literalmente, cuando se derrama por la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántos aquí han tenido esa experiencia que cuando vinieron a Cristo es como un salto grande, ¿no? Tú puedes a lo mejor sentir afecto hacia tu prójimo o querer ser buena gente, ¿vale? Pero en el momento en el que viene el Espíritu Santo, es como algo totalmente... Hay una diferencia muy grande. Ves a las personas y sientes una atracción que no es normal. Claro, es sobrenatural. Es el amor de Dios en nosotros. El amor de Dios es el que ha sido derramado en nuestros corazones. Por eso dice que la esperanza que cada uno de nosotros tiene no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Amén. Entonces, ahora, ese amor que cada uno de nosotros hemos recibido de parte del Espíritu de Dios, debe de mantenerse vigente en nuestros corazones, ¿de acuerdo? Dios primero limpia la casa, limpia el corazón con la sangre, ¿vale? El alma es limpiada por la sangre de Cristo, y ahora el amor es depositado en un corazón que está limpio. No sé si me expreso, porque no se va a meter el Espíritu de Dios en un sitio donde está sucio, ¿vale? El Espíritu Santo ahora está con nosotros, le entregamos los pecados a Cristo. ¿Me voy siguiendo o me voy a situar? Me voy a situar. Que veo las mentes corriendo para arriba y para abajo, y hay que dejar un poco que nos aplomemos. Amén. El Espíritu Santo no puede venir a morar al corazón de un pecador mientras que los pecados permanecen en él. ¿Estamos hasta ahí correctos? El Espíritu Santo desde afuera lo convence de que está en pecado. Como hemos tenido este maravilloso taller de este hermano, ¿verdad? Usando la ley. La ley es un espejo que tú le enseñas al pecador, y cuando él se ve, evidentemente si se deja, ¿no? Y él se ve en el estado en el que está, pues entonces ya siente que está sucio, que está en condenación, que es culpable, y que si un día se tiene que presentar delante del juicio, pues sabe que va a ser declarado, ¿vale? Entonces cuando el pecador ve eso, ahí que le hemos dicho toda esa mala noticia, ¿vale? Esto de evangelismo tiene sentido que ya le presentemos la buena noticia. Por eso evangelio, que significa que buena noticias, pero los verdaderos evangelistas son los que tenemos que aprender primero a exponer ¿qué? Las malas noticias. Explicarle al pecador o hacerlo consciente del problema que tiene y las consecuencias a las que se va a enfrentar. Y cuando es consciente que usamos la ley, por eso es que el Espíritu Santo aparece, ¿vale? Esto no tiene nada que ver con el estudio, pero si queremos traer a la gente a Jesucristo, tenemos que usar, si queremos que el Espíritu Santo aparezca en nuestro evangelismo,
cuando le compartamos la palabra a la gente, tenemos que poner la ley. Porque la ley es la que hace que el Espíritu Santo aparezca. Si no le ponemos la ley, Él no aparece. Ahora, si les ponemos la ley, aparece el Espíritu Santo y agarra al pecador y lo lleva a Cristo. Y dice la Biblia que el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Dice Romanos 10:4. Amén. Entonces, mientras que estén los pecados en Él, no puede venir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo convence y cuando Él se ve con esa mala noticia, le dice, pero tengo una buena noticia, que Cristo ha hecho por ti esto. Él fue a la cruz, le explica el mensaje de la cruz y lo invitamos. Y si la persona le entrega sus pecados a Cristo, en ese momento ya queda justificado, el alma es limpiada con la sangre y viene ¿quién a morar? El Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no trabaja desde afuera con la ley, ahora trabaja desde adentro. Y es que derramado el amor de Dios. Y es lo que se produce el nuevo nacimiento. Y ahí está la regeneración, la justificación, todas las doctrinas de la gracia que apuntaban a la cruz empiezan a moverse dentro del pecador arrepentido, porque el arrepentimiento es la puerta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos con ese amor que hemos recibido? El Espíritu Santo nos enseña a que se mantenga vivo en nosotros, a que tenga un olor a nuevo, ¿vale? Y estuvimos el otro día hablando de varias cosas que hacen que el amor de Dios empieza como a deteriorarse. Vamos a ver un momentito rápido, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, donde Pablo le dice a Timoteo que el propósito de este mandamiento, evidentemente le está hablando de la sana doctrina. Primera de Timoteo 1:5. El propósito del mandamiento. El propósito del mandamiento. La sana doctrina. El propósito, Primera de Timoteo 1:5. ¿Estamos allí? Le dice Pablo a Timoteo: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y fe no fingida. Entonces estuvimos hablando de que Dios nos da su amor, la salvación está en nosotros, pero Él ahora nos da una doctrina, una serie de enseñanzas, porque doctrina significa conjunto de enseñanzas, pero que son sanas para que el amor de Dios se mantenga en nosotros, pues con ese olor a nuevo, porque si no se deteriora. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, pero el corazón se ensucia? No va a salir correctamente, entonces la obra de Dios se empieza a deteriorar. Ya entonces empezamos a encontrar motivos por los cuales el amor de Dios se apaga o se deteriora en nosotros. Y Pablo le dice a Timoteo, el propósito de esto es que el amor de Dios, que ha sido derramado en un corazón, cuando salga de ahí para afuera, lo haga desde un corazón limpio. Por eso es que tenemos que aprender a mantener nuestros corazones, ¿cómo? Limpios. Porque no tiene lógica de que yo te hable a ti del amor de Dios, pero yo por dentro estoy que no veas. Entonces Pablo dice, el propósito del mandamiento no es este, porque tú perfectamente puedes hablar a la gente de Jesucristo y del amor de Dios. Pero si tu corazón no está limpio, esa obra no es legal. Y a los ojos de Dios eso no agrada. Y tenemos que buscar ser del agrado de Dios para ser eficaces en las manos del Espíritu Santo. Porque nosotros por muchas veces cuando el amor nace de un corazón que no está limpio, entonces nos pasa como dice ahí la palabra, que la fe es fingida. Y la conciencia no es buena. Por eso dice, el propósito de este mandamiento es que nazca de un corazón limpio, dice, y de buena conciencia. ¿Sí o no? Porque si no, imagínate, si yo, por ejemplo, yo soy una persona que siempre tengo una guerra terrible, esto es persona mía, con la conciencia, claro, es la base que el Espíritu Santo tiene en mí, y con la conciencia, una guerra, pero, vamos, yo supongo que a todo hermano en la fe, eso es, porque es la base que tiene el Espíritu Santo, y si la conciencia está buena, ahí tú estás con una pelea como diciendo, claro, porque es lo que usa el Espíritu Santo para redarguirte, para llevarte al arrepentimiento y está uno continuamente diciendo, Dios mío, esa es la típica vida del cristiano que ama y sigue, va por el camino que tiene que ir. Cuando la conciencia está buena, te dicta el bien y el mal correctamente. ¿Sí o no?
y tú le estás prometiendo, por ejemplo, a una persona que viene a Cristo y va a ser libre, y al mismo tiempo tú estás esclavo de pasiones y de situaciones, y la conciencia te está diciendo, pero ¿cómo tú? Le estás diciendo a este que venga y va a ser libre, y tú todavía estás esclavizado a otras cosas. A mí muchas veces me ha pasado eso y tú dices, uy, Dios mío. Entonces, el propósito del mandamiento, ¿cuál es? Porque la doctrina sea sana, una doctrina pura, aprender lo que significa todo lo que es el sacrificio de la cruz, para verdaderamente eso, ser el libre. Por eso que una buena doctrina, una sana doctrina es aquella que te lleva a ti a mantener tu corazón como sano, puro. ¿Sí o no? Si yo vamos a suponer, vamos a meternos, yo estoy aquí como ministro del Evangelio, ¿no? Y un hermano en la fe, y yo como dije el otro día, y yo empiezo a decir, porque hay hermanos por ahí, hermanos, que no vea a esos hermanos, y porque bim, bam, y para allá, para acá, que estoy incitando al rechazo a otros hermanos. ¿Es correcto? Si tú me recibes eso, te estoy alimentando ¿de qué? De una mala doctrina. Yo estoy mal. Pero tú estás ahí para juzgar lo que yo digo, porque la Biblia dice que si alguno predica, los demás juzguen. Si alguno profetiza, tú tienes que juzgar lo que yo te digo. Y si tu conciencia está buena, tú dices, amén, hermano, pero ven para acá que te voy a decir una cosa, esto no te lo puedo recibir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no me da testimonio que esto es así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el amor, cuando ya el corazón se ensucia, ya no nace de un corazón limpio. Entonces, imagínate. Por eso es que tenemos que tener ese cuidado de que lo de Dios en nosotros se mueva por el canal del Espíritu. Porque también somos carne, y la carne en nosotros trabaja. Y muchas veces se manifiesta, porque la Biblia dice, manifiesta son las obras de la carne. Y te da una lista ahí que no vea cómo son. Dice, y estas cosas se oponen, ¿verdad? Es como alguien que no quiere que avance tú hacia los dos. Dice, para que no hagáis lo que quisierais, porque cada uno de nosotros, y tenemos el Espíritu Santo, tenemos que tener el sentir de querer agradar a Dios. Eso es nato. Eso no puede fallar en nadie, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas. Tenemos que tener eso en nosotros. Entonces, estuvimos hablando de la mala doctrina. Para eso el apóstol le dice, pues, la buena doctrina. Otra cosa que enferma el amor de Dios en nosotros, ¿cuál es? El formalismo. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Empezamos a entrar en un formato religioso de formalismo, al punto donde empezamos a detener el deseo del Espíritu de Dios. ¿Vale? Y estuvimos hablando, me he saltado lo de Segunda de Pedro, donde habla de estas cosas, ¿vale? Porque quiero ir un poco más ligerito, porque quiero hablar hoy de otras cosas, si el tiempo me da. Capítulo 7 del Evangelio de Lucas, vemos el registro de una mujer que vino a los pies de Cristo, estando Jesús en casa de un hombre que se llamaba Simón el Fariseo. Y yo creo que todos conocemos esta historia. Lucas 7:36. Y dice allí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado a la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con perfume. Y cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces vemos ahí, esto es un mensaje de contraste, digamos, ¿no? Vemos ahí el amor de Dios que se acaba de derramar en un corazón. Se cree por los eruditos y por los estudios que hay, se cree que posiblemente esa mujer fuera María Magdalena, que Jesús ya le había sacado los 7 espíritus a ella, que después lo dice en el Evangelio, y que ella estaba tan agradecida que se enteró que Jesús estaba en casa de este hombre y ella irrumpió allí. Entonces, de alguna forma, rompió el protocolo del culto que estaba establecido según los fariseos, y ella entonces hace ese acto donde se arrodilla a los pies de Jesús, se abraza a sus pies, le rompe un bote de perfume allí y empieza a llorar y a secarle los pies a Jesús. Claro, eso en medio de todo ese formalismo judío en el que se movían los rabinos y los fariseos, pues era un escándalo. Fuera aparte que las leyes rabínicas decían que ninguna mujer podía tocar a ningún rabino y demás. Ahora, yo pregunto,
a los ojos de Dios esa mujer se salió del protocolo celestial? No. Es más, ese registro está ahí para enseñarnos a nosotros que la gratitud que produce el amor de Dios cuando se derrama en un corazón, y eso está nuevo, eso está flamante, y eso Jesucristo dijo que los que creyesen en Él, como dice la Escritura, dice que de allí brotarían ríos de agua viva. Entonces eso promueve que muchas veces haya actos como estos para romper el ambiente religioso. Jesús está allí, pero claro, Jesús es Dios encarnado y discierne la actitud que está teniendo Simón el fariseo. Este es judío, es religioso, ama a Dios, supongo, está ahí, pero ya ha caído, ¿qué? En un formalismo. Este ya está en otro orden. Y claro, ¿qué es lo que sucede? Que el formalismo, cuando toma cuerpo de nosotros, esto es Lucas 7 del 35 en adelante, ¿vale? Cuando el formalismo ya toma cuerpo de nosotros, es como el vino cuando se pone añejo. Que ya por mucho que te hablan a ti de lo nuevo, tú dices, pero el añejo es mejor. Ya ha sido a lo mejor impactado por una forma de vida cristiana, religiosa, pentecostal, de santidad, yo qué sé. Vete tú a saber por lo que tú recibiste al principio y te trancas ahí, y ya llega un momento que el formalismo te cubre y no te lo puedes sacar. ¿Y a qué te lleva el formalismo? A juzgar el mover del Espíritu Santo en ese momento. ¿Y qué dice Simón el fariseo? Dice, si este hombre fuera profeta, ya está juzgando a Jesús, ¿o no? Está juzgando a Jesús. Y después juzga a la mujer porque dice, esta mujer es una pecadora. Él ignora que Jesucristo vino a llamar a los pecadores al arrepentimiento, que es lo que tiene que estar en nuestros corazones, ¿vale? Entonces él, para darle a conocer, a mí lo que más me gusta es cómo Jesús confronta a este hombre, porque le podía haber, hay otro fariseo que le dijo, ustedes sois unos sepulcros branqueados, hipócritas, y le metió con todo, pero con él no hace eso. Él le dice, Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro. Dice, mira, un hombre tenía dos acreedores, ahí lo dice, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di cuál de ellos le amará más. Y respondiendo Simón le dijo, pienso aquel a quien se le perdonó más. Le dice, rectamente ha juzgado. Dice, y vuelto a la mujer, dice, ve a esta mujer, sí, entró en tu casa. Dice, entré yo en tu casa y no me diste agua para mis pies. Ahora le está hablando como diciendo, tú tienes bien cuadrado aquí cómo va el culto, ¿no? Sí, pues la costumbre en Israel es que cuando te visita un judío o un rabino, tú tienes que tener la palangana para lavarme los pies. Dice, y tú no has hecho eso. Mas ella, sin embargo, lo ha hecho, no a lo mejor lo que como tú lo tienes, pero ella lo ha hecho. Ella me ha agradecido. De esa forma, con lágrimas, me ha lavado los pies. Entonces, a la hora de la verdad, nos estamos dando, o sea, estamos descubriendo de parte de Dios que a la hora de la verdad, el que es aprobado por Dios es el que al final hace la voluntad de Dios. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida donde si tú me invitas y yo vengo a esta reunión, un ejemplo, ¿no? No ahora, en otro tiempo de mi vida, ¿no? Y yo llego y yo me encuentro con el que está allí enseñando, soy yo ahora mismito, sin un traje de chaqueta y una corbata bien puesta en su sitio como por su camino, yo digo, mira, me va a enseñar a mí, se tiene que aprender a vestir para Dios, decía yo. Yo me veo a mí mismo en Simón el fariseo y yo digo, Dios mío. Y jugaba. Claro, a su vez otros me lo enseñaron. Es que eso es una escuela. Y se va metiendo la maldad. Y yo decía, hasta que Dios me abrió los ojos, pero yo decía, Dios mío, ¿cómo es posible? Porque yo hasta los 24 años pues he estado perdido en el mundo, como muchos de nosotros, he hecho lo que me ha venido en gana, perdidísimo. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba perdido, yo no entraba en esas dimensiones de juicio. Yo vivía y dejaba vivir a la gente. O sea, mi doctrina era, como dice aquel, Hakuna Matata, vive y deja vivir. Y cuando venía otro y decía a uno, ¿no?, de Cuchaque, digo, yo me déjalo tranquilo, que haga su vida y tú la tuya. Yo era así, ¿no? Y después vienes al Evangelio y te coge todo este formalismo y te coge tú en unas movidas, jugando, mirando. Pues he venido al Evangelio y estoy peor que cuando no tenía Jesús. Es que es un problema. Es un problema. Porque han derramado de ti el amor de Dios y se te hace responsable. Como tú no cuides de ese vino y se te haga añejo. Por eso tenemos entonces que entender que
El amor de Dios es para darle curso en nosotros. Y por eso tenemos que entender que existe el religioso. Y nosotros no nos tenemos que cuidar del religioso católico, porque la gran mayoría de nosotros ya hemos estado ahí. No, tenemos que cuidarnos del religioso protestante, evangélico, pentecostal y como le queramos poner. Pero de ese hay que cuidarse. Que la gran mayoría de los fariseos son muy parecidos a los de los días de hoy. Y eso está en nosotros, ¿eh? No, el pastor el hermano que la congregación que ya no, mírate adentro. Eso está ahí y hay que vigilarlo. ¿De acuerdo? Otro motivo, bueno, lo que venía compartiendo, le dice, tú no me has lavado los pies, y ella lo ha hecho, y después le dice, y no me diste el beso de exaltación. Era costumbre en Israel recibir a los rabinos con un beso. Dice, y ella no ha dejado de qué, de besar mis pies. Había una actitud de gratitud en ella. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces, vamos a suponer que eso pasa aquí entre nosotros. Llega aquí una persona, se pone a llorar, se pone, yo qué sé. A mí me ha pasado en los cultos, ¿eh? Y llega un momento que tú acabas de jugando y dices, está como descuadrado así. Pero ¿y qué tú sabes? ¿Y Dios qué estará pensando? ¿Y si a Dios le está agradando esa actitud de derramarse en su presencia? Y está un poco cansado de nuestro formalismo. No sabemos. Hay que buscar, venir a adorarle a Él, que la adoración sea genuina, que cuando tú digas, Dios mío, mira aquí estoy, sea verdaderamente que te esté canalizando hacia Él, que cuando le levante las manos lo estés haciendo hacia Él, que cuando le diga, Dios mío, te quiero adorar, lo estés haciendo por Él y para Él, que todo sea canalizado, porque si no pierde el sentido nuestra adoración y caemos en religión. Lo más fácil es caer en religión. Y la religión es como lo más confuso para nosotros. Nos hace creer que va todo bien, pero hay que buscar dentro de la religiosidad. ¿Amén? Otro motivo, el afán. Lucas capítulo 10. Vamos a hablar o vamos a hacer una pequeña mención de dos hermanas. Lucas 10, 38 al 42. Es posible que los afanes de la vida apaguen el amor de Dios en nosotros y nos deterioren y nos mengüen en la carrera. Es posible, ¿verdad? Y los días de hoy parece que como que se está cumpliendo la Biblia, o sea, los días como que han sido acortados. Nosotros como que tenemos la sensación de que el día es muy pequeño y tenemos que hacer muchas cosas. Por lo menos es lo que a mí me pasa. Está todo concentrado en un solo día y parece que lo tenemos que hacer todo. Y uno dice, Dios mío, y entonces claro, se te mete el afán. Lucas 10, 38. Y aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y dice, tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta y María, ya no suena eso, ¿verdad? Mucho, ¿no? Ellas eran las hermanas de Lázaro, ¿vale? Dice, pero Marta se preocupaba con los muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y me encanta la respuesta de Jesús. Porque es como que le estamos diciendo al Señor, nosotros estamos orando a Dios, necesito ayuda en mi responsabilidad, en mis quehaceres. Y Jesús, ¿qué dice? Le dice, Marta, Marta, afanada estás. Le estoy diciendo yo al Señor una cosa y Él me dice lo que hay en mi corazón. Porque mira lo que le dice. Dice, afanada estás y turbada. Y es verdad que muchas veces el afán nos lleva ¿a qué? A la turbación. Y cuando ya nos turbamos, ahí ya es cuando dice, ya no vamos pie con bola, ya hemos perdido el norte y ya lo que queremos es que se resuelva el problema o lo que nos tiene oprimido, porque es como una especie de opresión que recibimos, y hasta que no se resuelva eso que nos ha turbado, nos soltamos. Es como unos alicates que nos cogen aquí la mente y nos aprietan ahí, y nosotros a su tiempo, ¿qué hacemos? Turbamos los que tenemos alrededor. Eso es una onda expansiva de turbación.
Se turba papá, papá turba a mamá, mamá y papá turban a los niños, ¿no? O viceversa, se turba mamá, mamá turba a papá, papá turba a los niños y es una onda expansiva. Y como alguien nos diga, señor, tiempo, eso va... ¿Por qué? Por el afán. Y Jesús le dice, Marta, afanada estás y turbada con los muchos quehaceres. Señor, pero si es que tengo que hacer todo esto, es que lo tengo que hacer, es que tú sabes, y estoy sola, estoy solo, y encima de todo, y es que mira, y le dice, mira Marta, solo una cosa es necesaria. Ya tienes ahí la respuesta, o sea, tú tienes en tu mente que es que tiene que hacer un montón de cosas y todas son necesarias. Jesús le dice, no, una nada más necesaria, las demás son todas añadiduras. ¿Cómo? Sí. Pero es que si no hago esto, no tengo lo otro y no puedo. Porque el sistema nos ha enseñado a nosotros una forma de vida que no es la de Dios. Ese es el mundo. Pero si venimos aquí y nos situamos delante de Dios, Él dice, una sola cosa tú necesitas. No, yo necesito levantarme, necesito ir a trabajar, y porque vine, si no, porque no tengo, porque tengo que pagar, porque tengo que hacer. Sí, ¿quién te enseñó eso? Dios no te lo enseñó. El Espíritu Santo no te enseña eso. El Espíritu Santo dice, ¿por qué te afanas? Es que, mira las aves. Ellas no trabajan, ellas no hilan. Sí, salen todos los días, sí. ¿Dios las alimenta? Claro que las alimenta. Mira las flores del campo, mira los lirios. Ninguno de ellos se ha vestido como ni siquiera Salomón, que ha sido el rey más ilustre que ha tenido Israel. Y sin embargo un lirio a la mañana está fresco, y por la tarde se seca y no vale para nada. Y mi padre lo viste así. Dice, no va a ser más mucho por ti. Y te dice... ¿Hombre de qué? Ahí es donde nos da, a donde estamos, ahí es lo que nos está faltando, la fe. Si yo estoy afanado con que me tengo que sostener, con que el sistema me aprieta, con que el sistema me obliga, con que tengo que ir al mismo ritmo, yo no estoy caminando por fe. Porque el que camina por fe dice, un momentito, Dios ha dicho. Sí, claro, tú lo arreglas todo con Dios, sí. Y con su palabra. ¿Y cómo le demuestro yo a Dios si no espero en Él? ¿Los hermanos me estáis siguiendo? Le dice, solo una cosa, porque él ya quería que Jesús le riñera a María. En cierto modo dice, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ayudar a tu hermana. Y le dice, porque ella ha escogido... Dice, solo una cosa necesaria, y ella ha escogido, dice, la buena parte, y mira lo que dice luego, dice, la cual yo no le voy a quitar algo que yo mismo le he enseñado que ella haga. Entonces ella es la predicadora, la que está ungida, y yo soy aquí la que se pega la paliza, un ejemplo, ¿no? O el que se pega la paliza. No, a ti también te he dicho que hagas lo mismo. Pero como el afán se te meta en el corazón, y eso... Porque tú puedes tener un día malo. Y yo también. El problema es que como eso tome dominio de ti, ya no es un día malo. Como dice la palabra, un abismo llama a otro. Abismos son pozos oscuros que como entres en uno, ese uno llama a otro. ¿Sabes? Dice la Biblia que Satanás anda, ¿qué? Como león buscando a quien devorar. No te vaya, muchas veces pensamos que viene el diablo y te devora como cristiano y te tira el pecado. Y digo, no. Muchas veces el enemigo convierte afanado con las cosas de este mundo, él feliz de la vida, porque el amor de Dios no trabaja, estamos apagados, estamos ahí y olvídate que no va esto sí. Y entonces el afán, si toma dominio y se acomoda en nosotros, o sea, ya es parte de nosotros, el amor de Dios se deteriora, o sea, se estanca. Y nosotros caemos en un ciclo que como Dios no nos rompa y nos saque de ahí a una medida de fe mayor donde podamos ver que no nos vamos a ahogar, ni nos vamos a morir, ni van a hacer las cosas como nosotros creemos que supuestamente van a hacer, hasta que no nos saque de ese molde, entonces que nos soltamos. Ahora, cuando soltamos, ¿qué es lo que es? Es descanso en ti, Señor, ¿ves? Le estás dando crédito de fe al Señor. Si a la hora de la verdad, hermano, sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos vamos a ir. Pero Job dijo, desnudo vine. Lo dice la palabra, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y desnudo no nos llevamos nada.
De lo que es materia, nada. Ahora ponte tú a analizar a ver cuánto tiempo, lo que es tiempo real, dinero, energía, pensamiento y todo, tú le dedicas a lo que es pura materia. Eso hay que hacer un cómputo, pero por ahí sacaríamos entonces una estadística. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado de la mala doctrina, hemos hablado del formalismo, hemos hablado del afán. Yo espero que nos veamos reflejados, porque para eso lo estamos compartiendo, ¿vale? Y ahora vamos a hablar del amor al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16. Sí. Partiendo de la base de que estamos de acuerdo con lo que estás diciendo del afán y todo eso, pero damos por sentado que eso lo separamos de la responsabilidad que cada uno tenemos de trabajar y mantener nuestra familia. Claro. Eso, si no fuera así, pues entonces estaríamos, digamos, ministrando una especie de fe loca, algo así como... no se trata de eso. Pero el que no trabaja y que no coma. Pero hay que saber apartar la responsabilidad, ¿vale? Como la hermana me dice, ¿vale? De lo que es la fe en Dios. Porque si el afán ha tomado cuerpo de mí, entonces ya estoy yo entonces hablando de algo que estamos fallando en eso. Si lo dejamos dentro del contexto de la palabra, dice, como dice Chema, el que no trabaja y que no coma, y el que no aporta para su familia es peor que un impío. Claro, en ese sentido sí, pero muchas veces hay que buscar el equilibrio entre saber esperar y confiar en el Señor y no caer en no, yo confío en Dios y aquí me quedo y que Dios haga la obra, y porque a mí el afán no me va a coger, un ejemplo, ¿no? Y yo me tiro aquí, yo soy de Dios y estoy confiando plenamente en Él. No hablo yo de eso. Yo espero en Dios activado, ¿vale o no? Pero que el afán no me tome. Porque cuando el afán me toma, posiblemente es porque no estoy llevando una vida de oración. Cuando habla de que María se sentaba a sus pies y oía su palabra, habla de que está teniendo una relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios a través de la oración y de la palabra está correcta, pues estamos entonces sobrellevando los problemas, pero evidentemente es Cristo quien lleva nuestras cargas. Porque Él dice, echa sobre mí tu carga, que dice que yo la llevaré. Y si tú estás teniendo una relación correcta con Él en oración, tienes la suficiente fe para tus cargas dejárselas a Dios. Y que eso no te ocupe ese ahogamiento que trae el afán. Porque el afán trae como una especie de que te ahogas. Y ya nuestro temperamento y nuestro comportamiento incluso cambia. Ahora, como dice la hermana, no podemos ahora llevarlo al otro extremo. No, yo confío en Dios y el Señor me va a sostener y a mí el afán no me va a coger. No, yo de eso no estoy hablando. Yo creo que los hermanos me han entendido, pero es bueno, ¿vale? Como ha compartido Rosa, de que maticemos en eso. Pero si estamos afanados, entonces, Marta, Marta, afanada estás. O Marto, Marto. No sé, yo me afano muchas veces también. Yo tengo esa lucha, yo creo que todos la tenemos, yo la tengo, ¿no? Cuando tú eres responsable de que tienes que tirar de 8 personas y muchas veces no hay, y cuando hay, sí, no se puede, y esto y lo otro, y para colmo que si Daniel, para allá, para acá, pero después a mí me dice el Señor, pero no te afanes. Me lo dice, claro que me lo dice. Yo no tengo excusa, ni yo ni nadie, porque Él está ahí. Que yo no lo vea es otra cosa. Y cuando no lo veo, porque si viéramos al Señor no nos turbaríamos. Si lo viéramos ahí, no nos turbaríamos. Pero como no lo vemos, necesitamos fe y creer a Él, a su palabra. ¿De acuerdo? El amor al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2. No, tiene el Evangelio de Juan. Del 15 al 17. ¿Estamos allí? Dice, no améis al mundo
ni las cosas que están en el mundo. Yo tengo un paréntesis abierto. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué dice? Vale. Si dice la Biblia que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, ¿lo dice o no? Por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ahora Juan dice, pero si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Yo no creo que literalmente no esté. No pienso que el amor se vaya y se venga y tiene que ser derramado otra vez. Pienso más bien, como me lo explicaron, que es como cuando un cuchillo pierde filo, o sea, se han embotado, ¿no? Dice que cuando el cuchillo se embota, dice, hay que amolar, si no hay que hacer más fuerza. Yo no puedo producir el amor de Dios en mí. Más bien me tengo que parar a hacer un análisis de mi vida, como dice el apóstol, dice, examinaos vosotros mismos si estáis en la fe. Está hablando ahora en la fe como sustancia de vida. Tenemos que andar en fe. Si vivís en el Espíritu, pues tenemos que andar en fe. Si no, pues claro, estamos en la carne y todo es mucho más difícil y está todo atascado y está todo, digamos, detenido. Ahora, dice, si alguno ama al mundo, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Claro, esto no nos vamos aquí ni a poner ahora, ni a decir, ni a entrar en un debate, porque muchos piensan que esto, que lo otro, que aquello, ¿vale? Ahora dice, si alguno ama al mundo, dice, el amor de Dios, del Padre, que dice, no está en él. Entonces, está correcto que ponga yo aquí que el amor del mundo, si está en nuestros corazones, es uno de los motivos por los cuales el amor de Dios ha podido detener. Si nosotros estamos enamorados o apasionados todavía con cosas del mundo, eso produce, es como que también lo vamos a ver ahora, bueno, lo voy a citar, cuando Jeremías le dijo al pueblo, este pueblo, ve y dile al pueblo que ha cometido 2 pecados conmigo. Pecado número 1, me han dejado a mí que soy fuente de agua viva, le dijo. Y le dijo, y pecado número 2, se han hecho para ellos cisternas rotas que no retienen agua. Es como que yo confío en mi propia forma de llevar lo de Dios, ¿vale? Pero estoy a lo mejor no siendo prudente en el consejo que Dios me está dando y ahora le estoy dando participación a cositas que a lo mejor yo no pienso que me pueden perjudicar en mi relación con Él, pero vienen del mundo y están ahí escondidas. Y ahora dice que cuando lo del mundo entra en nuestros corazones o le damos participación de nuevo, dice, el amor del Padre no está en él. Y ahora dice, versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, y lo engloba simplemente en 3 aspectos, y dice que eso es todo. Dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Dice, bueno, pues todo eso, dice, no proviene de Dios o del Padre, dice, proviene del mundo. Y después te dice, versículo 17 aquí, dice, y el mundo pasa y sus deseos, mas los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los deseos de la carne. Ahora os toca a usted hablar. Como los deseos de la carne, como dejemos que la carne hable. Hay deseos de la carne que abiertamente son pecaminosos, entonces no tenemos ahora que coger y sacar una bandera porque sería absurdo. Estamos hablando de lo que menos se ve, porque lo que más se ve está claro, ¿vale? Hay otros deseos de la carne que a lo mejor no tienen tanta apariencia de pecaminosidad, pero son deseos de la carne. Ahí nosotros tenemos que analizarnos nosotros mismos. Pero si vienen de la carne, no vienen de Dios, vienen del mundo. ¿Me sigue? Nosotros muchas veces le dedicamos a los deseos de la carne tiempo, dinero, afán y muchas cosas. Todo eso que pasa, todo eso es vanidad, es vano. No va a ninguna parte. Por eso le tenemos que pedir a Dios que nos dé sabiduría para ser buenos administradores de lo de Dios. ¿Los deseos de qué dice después? Por aquí, estas son las ventanas. Por aquí se ensucia esto, muchas veces. Hay deseos que son abiertamente pecaminosos, ya no los vamos ni a mencionar, ¿vale? Somos ya mayorcitos, pero hay otros deseos que pueden ser no
he visto un coche que se me ha metido en el corazón, un ejemplo, ¿no? O una casa, ¡wow! Y eso ya empieza a trabajar. Puedo tener un deseo, ¿no? La Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá, ¿qué dice? Las peticiones o los deseos de tu corazón. Tú te deleitas en el Señor. Bueno, Señor, me gustaría, si tú quieres, mira, ahí está, tú estás con Él. Y llega un momento que un día, ¡pum!, aparece el deseo de tu corazón. Dios se ha complacido, ¿no? ¿Verdad? Pero otras veces he visto algo y estoy ahí, venga, y a ver de qué forma, y entonces digo, bueno, párate, si hago y quito y pongo y reúno y tengo y tal, ya estoy yo, ¿ves?, maquinando y le estoy dando parte a eso. Y llega un momento que ya no tengo un deseo, ya es codicio. Un ejemplo, ¿no? Y eso un día, ¿dónde me entró? Entró por aquí. El pecado trabaja en nosotros en una doble cámara, digamos, en una trastienda, y nosotros muchas veces ni nos enteramos, ¿eh? O sea, tú estás bien feliz y él atrás te está haciendo un golpe de estado. Y cuando dice aquí estoy yo, tú dices, bueno, pero ¿de dónde ha salido todo esto? Pues eso siempre estuvo ahí. Santiago dice que cuando nosotros somos tentados no digamos que somos tentados de parte de Dios. O que si el diablo dice que la tentación viene ¿de dónde? De nuestra propia concupiscencia o pasión. ¿Ves? Usa el término pasión, que concupiscencia es pasión desordenada. Entonces los deseos de los ojos, los deseos de la carne, de la carne de los ojos, dice, y la que es la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? No es malo a lo mejor prosperar, no es malo si puedes tener un mejor trabajo que lo tengas, no es malo, ¿verdad? No es malo tener un mejor sueldo, ¿no? No es malo, ¿no? Pero la vanagloria de la vida, ¿qué es la vanagloria de la vida? Ese pretender a lo mejor ser a lo mejor, pues yo voy a ser alguien, o yo me voy a proponer ser algo. ¿Ves? Con esas cosas hay que tener cuidado. Porque la vanagloria de la vida, todo viene de ¿dónde? De afuera. Jesucristo te dice, ¿tú quieres ser alguien? Por ejemplo, ¿no? Él te enseña dentro, ¿tú quieres ser alguien? Sí. ¿Qué tú quieres ser mayor? Sí, yo quiero ser mayor. Dice, pues, arte el menú. La vanagloria de la vida aquí no va. Un ejemplo, ¿no? ¿Tú qué quieres hacer? Señor, yo quiero... Bueno, pues yo siendo el Señor y Maestro, he lavado los pies y hacerlo así ustedes, los unos con los otros. Aquí te rompen todos los esquemas de la vanagloria de la vida. Toda la soberbia, toda esa grandeza, todo eso yo quiero, yo voy a hacer, yo me voy a preparar. Porque eso en verdad lo que engrandece es el ego del ser humano y cree que puede caminar por su propia justicia. Y eso es absurdo. Un día tiene que enfrentarse a la eternidad y te das cuenta que no vale nada de la preparación que tenga ni nada. Mira, yo no sé si los hermanos han estudiado la doctrina del calvinismo, que es una doctrina muy famosa que se salió en el siglo XVI cuando los reformadores y tal y cual. Calvino usa un término que a muchos le ofende. Y yo no sé si está correcto o no, a mí no me ofende. Pero Calvino llegó a decir que el hombre está totalmente depravado. Y ha habido tanto ataque hacia esa expresión que hizo Calvino que la han tenido que modificar los calvinistas y dice que el hombre está degenerado. La han arreglado un poco. Pero en verdad yo creo que llevaba razón el hombre en eso que decía. O sea, el hombre sin Dios, que la Biblia nuestra dice el hombre natural no puede percibir las cosas de Dios, dice la versión antigua de Calcero de Reina, dice el hombre animal. Y es que el hombre sin el Espíritu de Dios es como otro ser vivo más, aunque tiene la imagen de Dios y todavía puede percibir las cosas porque Dios trata con él y todo eso, pero en su espíritu está muerto en delitos y pecados, ¿vale? Ahora, todo lo que el hombre pudiera tener bueno en sí mismo, ya puede hacer lo que sea, ya puede hacer, vamos, lo mejor que tenga cualquier hombre en esta tierra, a los ojos de Dios, como para impresionar a Dios, Dios dice, esto es como un trapo de inmundicia. Dice, porque lo sublime a los ojos de Dios, porque lo que es sublime a los ojos de los hombres, dice, es abominación a los ojos de Dios. Entonces hay que tener cuidado ¿con qué? Con la vanagloria de la vida. ¿Qué produce muchas veces la vanagloria de la vida? Indiferencia. Las cosas del mundo, cuando las tenemos en nuestro corazón y al mismo tiempo estamos en las cosas del Señor, se mete esto, que es algo de lo que se ha hablado aquí en estos días atrás. Esto es que lo he puesto al revés.
la indiferencia. Y cuando eso muchas veces está en nuestros corazones, no sabemos cómo batallar con ella. No sabemos. Cuando estamos indiferentes a las cosas de Dios es por algo. Yo me identifico con todas las cosas que he nombrado. Y las he intentado de pelear cada una de ellas y poco a poco voy avanzando. Pero la indiferencia es algo que tú dices, Dios mío, que no siento nada. Y no se trata de sentir, pero Dios mío, y es como algo ha pasado. Yo le he tenido que dar parte a algo en mi vida que ha hecho que el amor de Dios me vuelva un indiferente. ¿Os acordáis que el otro día hablábamos de que estaba leyendo las noticias? El pastor decía, ay mira, han muerto 1000 en Indonesia. Y bueno, y dice, pero guardé, me quedo yo tan tranquilo, han muerto 1000 en Indonesia en tsunami y esto no me a mí nada, yo sigo como y tal cosa, ¿ves? Te hace el Espíritu de Dios decir, pero párate, ¿dónde vamos? ¿De dónde está esa sustancia se tiene que estar vivo en nosotros la compasión, la piedad, el sentir del Espíritu? Entonces, muchas veces, yo por ejemplo dije, bueno, por la indiferencia llega a nuestra vida cuando le damos parte a las cosas del mundo. Otro motivo que produce en nosotros tibieza. Cuando dejamos de predicar el Evangelio. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Perdón, vamos un momentito, perdón. A Efesios 6, 15. Efesios 6, 15. El apóstol Pablo le está explicando a los de Éfeso, después de haber dado una cátedra acerca de lo que tiene que ver con identidad y posicionamiento, y si la iglesia está bien otra vez clara de quién es la iglesia y bien posicionada, pues entonces dice, por lo demás entonces nos tenemos que vestir de toda la armadura de Dios, porque para lo que estamos aquí es para hacerle la guerra al diablo, no estamos para enfrentarnos los unos a los otros, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Contra quién dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos lucha? Contra seres que no son de carne y sangre, sino ya sabemos lo que son, ¿no? ¿Vale? Y habitan en esas regiones, ¿no? Y él habla simbólicamente de una armadura que tenemos que tener como cristianos. Los hermanos lo saben, ¿no? Dice la espada del Espíritu, el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el yelmo como salvación. Pero él menciona una cosa en el calzado. ¿Y qué es lo que dice allí? Efesios 6:15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Dice que nuestros pies, espiritualmente hablando, nosotros tenemos que estar equipados, o en nuestra vida tiene que estar continuamente el calzado del querer llevar las buenas nuevas de salvación a otro. Otra versión de la Reina Valera dice, calzado los pies con el celo de predicar la palabra. Quiere decir, como decía uno, quiere decirse que si yo dejo de predicar la palabra es como que ando sin zapatos. Y cuando dejamos de predicar la palabra, es como que hemos perdido ese deseo, ese anhelo de llevar el Evangelio a otro. ¿Qué dice Dios en el Génesis al principio cuando trae juicio y le dice a la serpiente, pues por cuanto esto has hecho, ¿no? Pues polvo comerás y te arrastrará todos los días de tu vida, ¿no? A la mujer también le dice un dictamen y al hombre, ¿no? Pero en Génesis 3:15 dice, y la simiente de la mujer, dice, te pisará a ti la cabeza, le dice. Dice, pero tú la herirás a ella, ¿dónde? Muchas veces a nosotros nos pica la serpiente porque vamos sin zapatos, hemos dejado de predicar la palabra.
Y cuando entramos en esa comodidad porque dejar de predicar la palabra es como un peso que nos quitamos de encima. Una responsabilidad que tenemos, una santa responsabilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Es como quedamos descalzos, que empieza la serpiente a picarte. Y la serpiente cuando pica no te mete veneno. ¿Qué le pasó a David cuando estuvo todo el pueblo en guerra? Él se quedó, digamos, en descanso, ¿no? Vamos a adoptarlo los días de hoy. Está el pueblo haciendo la obra de Dios, pero yo me he cogido un tiempo de descanso. Si no estamos, por ejemplo, a lo que Dios nos ha llamado, evidentemente. ¿Qué es lo que sucede? Aparece el pecado. Muchas veces ha aparecido y aparece el pecado porque hemos dejado de llevarle la palabra a otros. Si esto no está lleno de lo de Dios, hermano, ¿de qué se va a llenar? ¿Yo voy a estar en santidad, en comunión con Dios, sin servicio? ¿Ninguno? No. Por eso es que Él dice, y calzados con el apresto, calzados con el celo. ¿Qué es el celo? El celo es esa pasión celosa que debemos de sentir porque otros conozcan esta verdad. Es como este hermano que nos ha visitado este fin de semana, Jacobo Vox, que vamos a empezar ya nosotros el ministerio de evangelismo en la iglesia con el ministerio suyo, que es la caja roja, dentro de la iglesia nuestra, ¿vale? Y cómo él nos ha transmitido esa pasión que siente por las almas. Y qué nos contó el domingo cuando nos predicó esa prédica tan preciosa, tan linda, pero que él le ha tocado como Jesús en ese maní, tomar esa copa donde su compañera con un cáncer y él se mete en la sala de oración y le dice, Señor, tú sabes cuál es mi deseo, pero hágase tu voluntad. Y se la entrega y fallece su compañera y él sigue con el mismo entusiasmo predicando con la misma pasión el evangelio. Eso es celo, deseo, porque las almas conozcan la verdad. En Corintios dice, el amor de Cristo nos apremia, dice. El amor de Cristo nos apremia, o sea, nos urge, nos constriñe, sabiendo esto, que si Cristo murió por todo, que si Cristo murió, dice, por todos murió. Es como que hay que decirle que es como que todos los que están allá afuera tienen el mismo derecho que nosotros. Y nosotros somos ya los privilegiados que hemos recibido la carta certificada de parte de Dios de que estamos invitados a las bodas, y nosotros, sabiendo que ellos mismos tienen el mismo derecho que nosotros, lo estamos privando porque nosotros somos los carteros que tenemos que llevarle ahora esa carta a ellos. No sé si me explico. Y cuando nosotros detenemos esa función de cartero, vamos a llamarlo en ese orden, es como que nos estamos quitando los calzados de evangelistas. Y me dijo un hermano en la fe, que yo aprecio mucho, que vive aquí arriba, él siempre es un hombre de oración. Siempre la oración. Y tiene mucha experiencia con el Señor. Dios le revela cosas. Después dice, yo no sé si esto es de Dios, yo sé que es de Dios. Y me dice, Oscar, un día tuve una visión, hermano, donde estoy orando y de momento abro los ojos y veo un montón de zapatos así, al lado mía. Y digo, Señor, ¿esto qué es lo que es? Y oigo una voz que me dice, esos son los zapatos de todos los que empezaron a andar conmigo. Y dice, y ya han dejado de andar conmigo. Y le mostró el Señor un montón de zapatos ahí. O sea, como diciendo, ¿dónde están los evangelistas que llevaban la palabra? ¿A dónde está ese celo? Esa pasión. ¿Dónde está ese deseo? Eso hay que recuperarlo en el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios tiene el suficiente poder para encender la chispa otra vez. Simplemente es entender aquí que las tinieblas salgan de nosotros, comprender la luz y ubicarnos, posicionarnos debajo de esa plenitud, esa fuente, ese caudal que mueve la dinamo. Y la dinamo se mueve sola y sola sale la luz. Sola. Dice la Biblia, porque Él, dice, Él, Filipenses 2:13, porque Él es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero tenemos que situarnos y posicionarnos donde Él nos quiere.
Pero el que produce la buena voluntad en nosotros, ¿quién es? Él. Porque si yo estoy todo reventado, como muchas veces estoy hecho un escombro, dicen por ahí, más seco que un ripio, y tú me dices a mí que yo me tengo que levantar, y yo te digo a ti que no puedo, porque es imposible. Ahora, el Espíritu de Dios, usando la palabra, profetizándote, y la palabra entrándote por el oído, produce fe, y esa fe es la que usa el Espíritu Santo como crédito para levantarte en el nombre de Jesús. Y la obra se inicia de nuevo. Y todo es ¿por qué? Por la palabra. La palabra, la palabra. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y tenemos que estar ¿qué? Siempre metidos en esa retahíla. ¿Vale? Y ya vamos a acabar. Un último versículo. El tiempo está llegando al final. Apocalipsis 2, capítulo 4. Esto lo conocemos todos. Es lo mismo. Conclusión, ¿vale? Apocalipsis 2:4. ¿Estamos allí? Todos conocemos esto, ¿verdad? ¿O hay alguien que no conozca el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso? Eso lo conocemos todos. Y Jesús le reconoce a esta iglesia su arduo trabajo, ¿eh? O sea, no es decir, mira, que tú esto... Le reconoce que esta iglesia trabajaba, que no toleraba a los nicolaitas, le dice cosas buenas, pero le da una sola censura. Y se lo dice. Y le dice esto. Versículo 4. Pero tengo contra ti, le dice, en la iglesia y el mensajero. En este caso es el ángel de la iglesia, ¿vale? Dice que has dejado, ¿qué pasa? Tu primer amor. El Señor no quiere, bajo ningún concepto, que dejemos ese primer amor. Y mira lo que le dice después, dice, recuerda por tanto dónde has caído. Yo he citado aquí hoy unas cuantas de cosas. Habrá más. Imagínate, esto da para... Pero tú tienes que analizarte yo también. Y dice, recuerda dónde has caído. ¿Y qué dice? Porque muchas veces dice, bueno, hermano, vale, está bien, lo reconozco, pero ¿qué hago? Dice, ¿y qué hago para salir de esto? Ahí te da la solución Jesucristo. Dice, arrepiéntete. Esa es la solución. ¿Sientes dolor por haber dejado tu relación con el Señor? ¿Sientes dolor o de alguna forma estás apesadumbrado porque no van las cosas como quisieras y sabes que de alguna forma no está correcto esto? ¿Sientes ese peso? ¿Tu mente siente ese duelo? Hay un arrepentimiento, pero no sabes, digamos, de alguna forma cómo conducirte. Eso ya en sí es arrepentimiento. Ahora tienes que mirar de dónde has caído. Tienes que mirar a qué le has dado parte, que ha deteriorado tu relación con Él. Porque ahí dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo no quiero que el Señor tenga cosas en contra mía. Y yo creo que tú tampoco, y nadie quiere que el Señor tenga cosas en contra. Yo no quiero. Y yo por todos los medios voy a intentar de agradarle. Porque cuando yo me convertí al Evangelio, yo sentí algo que nunca había sentido. Y es un deseo de agradarle a Él. Yo nunca había tenido ese sentir cuando era un pecado, ¿vale? Pero ese sentimiento yo sé que Él me lo regaló. Y por el camino lo he ido deteriorando. Se ha ido deteriorando ese sentimiento de ser agradable a Él. Y yo quiero que Él arregle ese sentimiento otra vez. Quiero volver a ser agradable a ti, Señor. Quiero volver a ser de tu agrado y andar en tu perfecta y agradable voluntad. Esto es serio, hermano. Pero Dios es Dios de la segunda oportunidad e incluso de las terceras. Eso le pertenece a su misericordia. Yo voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí, inclina tu rostro. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor.
Y te pedimos perdón por todos nuestros pecados como siempre lo hacemos, Dios. Mira a mis hermanos aquí presentes, incluso los que no llegaron por cualquier motivo, Dios. Tú sabes y conoces las luchas que tenemos por dentro, Dios mío. Pero yo quiero pedirte ahora de una forma especial en esta noche, Dios, que ese sentimiento de ser de tu agrado, Padre, ese sentimiento de ser únicos delante de ti, Dios mío, ese sentimiento de ser amados por ti, Dios mío, ese sentimiento de ser obedientes a ti, Señor, tú lo restaures en esta noche para tu gloria, Señor. Tú restaures el corazón de cada hermano y cada hermana aquí presente, Señor. Tú nos devuelvas, Dios mío, ese primer amor, Dios. Esa pureza, Dios mío, de un corazón limpio, Señor. Y que el amor nazca de nuestros corazones, que estén limpios, Padre. De una buena conciencia y una fe no fingida, Padre. Danos esa transparencia, ese sentimiento de niño, Señor. Esa pureza que solamente tú nos puedes transmitir por tu Espíritu, Dios. En